Entre las cosas que en estos días reclaman algunos es que los obispos hablemos de los novísimos, o que hablemos de la justicia de Dios, que hablemos también del pecado. Puede ser que sea un déficit en la predicación de la Iglesia la ausencia de la predicación sobre los novísimos. Se llaman novísimos aquellas cosas que vendrán después de la muerte, de las cuales nosotros no tenemos experiencia. Después de la muerte viene el juicio y después el desenlace, infierno o gloria, el cielo. Estos son los novísimos. Y no tenemos experiencia y por tanto la Iglesia los ha llamado siempre así. Y responden a lo que es la justicia divina. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Está refiriéndose a Dios Padre. Me ha concedido todo juicio. La justicia la ejerce Jesucristo, que en su humanidad ha venido a acompañarnos, se ha hecho hombre, y Dios Padre ha depositado en él toda su justicia. Él es quien ejerce el juicio. Su juicio, llamamos siempre, es un juicio que ha pasado después a la Iglesia. Son las palabras finales cuando asciende al cielo, dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y antes dice: perdonad a quienes vosotros perdonéis, pues recibid el Espíritu Santo. El poder del juicio lo tiene ahora la Iglesia y lo ejerce en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, a través de los sacramentos. Particularmente el sacramento del bautismo, que perdona todos los pecados. Si es el bautismo de niños, el pecado original. Si es el bautismo de adultos, el pecado original y todos los pecados que haya cometido. Y después, la segunda tabla de salvación, que es el sacramento de la penitencia, la confesión de los pecados, decimos, ¿no? El modo ordinario de recibir el perdón de Dios es la confesión individual con la absolución individual. Esto es lo que la Iglesia nos ha enseñado y nosotros predicamos siempre. De tal manera que, reconociendo después de un examen diligente de conciencia los pecados, acudimos al sacerdote que en nombre de Jesucristo, por el sacramento del orden, tiene la potestad para perdonar los pecados cuando se dan las condiciones para la absolución. Algunas personas se preguntan: ¿y esto por qué? Por la lógica de la encarnación. Es que Dios ha venido. No tratamos con Dios como un espíritu habla con un espíritu, sino desde la carne. Porque Él ha tomado carne y nos ha ofrecido el perdón con el sacrificio de su carne. Y todo lo que significa la encarnación de Jesucristo, ahora en la resurrección, su cuerpo glorioso y su sangre, pasa a la Iglesia, que es la depositaria de la salvación que solo Dios puede ofrecer. Solo Él perdona los pecados. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados. Decía Jesús: recibid el Espíritu Santo. El sacerdote, cuando confiesa, pone la mano así, que es el gesto para invocar al Espíritu Santo. Dios Padre omnipotente, por su misericordia te perdona todos tus pecados y concede, si se dan las condiciones, la absolución. Y uno pasa a ser una persona nueva. ¿Por qué confesar individualmente y recibir individualmente la absolución? Por esta misma lógica de la encarnación, para encontrarnos con Jesucristo y tocar su carne, porque es la que nos salva. Y por tanto el perdón Él ha querido que pase a través de la Iglesia y a través de los sacramentos. Por eso os decía yo que es tan importante pasar por los auxilios divinos para el desenlace de nuestra vida, para que caminemos junto a Jesucristo al cielo. Y los auxilios divinos, además de la palabra de Dios y la oración personal y comunitaria, son los sacramentos. Los sacramentos es el gran tesoro que tiene la Iglesia Católica, es Jesucristo mismo, quien en su carne, cuando nos acercamos al confesor, nos perdona sus pecados, aplicando todos los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Un acto de contrición perfecta. Lo distinguimos, el dolor de atrición del dolor de contrición, decíamos, porque el dolor de contrición es por haber ofendido a Dios. Y el dolor de atrición es porque tememos también el que nos pueda castigar con las penas del infierno. Y por tanto,
cuando no podemos acceder al confesor, hacemos un acto de contrición y suplicamos al Señor, mirando al cielo. Nosotros, el modo ordinario, cuando no tenemos el confesor a mano, es decir lo que hemos aprendido de niños: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas. Este es el dolor de contrición. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos conceda ese dolor con el voto o el deseo del sacramento. De tal manera que inmediatamente que podamos, después de ese acto de contrición, encontrar un sacerdote y ir a confesar. En las situaciones extraordinarias, cuando no se tiene la posibilidad y se está en peligro o en caso de necesidad, pues también está previsto, de tal manera que se haga este acto de contrición. Y si el sacerdote puede estar delante, aunque no pueda atender a todos a la vez, se puede hacer este acto de contrición y el sacerdote, por extrema necesidad, conceder la absolución en la condición de que uno tenga la contrición perfecta. Es decir, de tal manera que siempre nosotros podamos acercarnos al gran beneficio de la justicia divina, que es Jesucristo. Decimos que justicia y misericordia van unidas, pero unidas en Él. Y si nosotros no lo podemos entender del todo, pues no pasa nada. En Él se dan los dos atributos. Dios es justo y, por tanto, no habría justicia si no hubiera infierno. No pueden quedar las cosas como son. Sin más, el mal tiene que ser castigado, el bien tiene que ser retribuido. Y nos confiamos todos a la misericordia de Dios, que en su justicia ejercerá misericordia. Y se lo dejamos a Él. Pero nuestra responsabilidad es que nosotros, escuchando la voz de la Iglesia, busquemos siempre la contrición del corazón, el arrepentimiento, y busquemos los medios ordinarios mediante los cuales la Iglesia nos concede el perdón. ¿Para qué? Para caminar con la seguridad de que con la gracia divina, de manos de Él, podamos acceder un día a la gloria del cielo por toda la eternidad. Bueno, pues esto es importante que lo consideremos. El pecado siempre... texto, digo, tanto de la primera lectura como el Salmo del Buen Pastor, como el Evangelio de la mujer adúltera, son preciosos. Siempre mirando al cielo. El pecado siempre es ofensa a Dios. Siempre. Y es la raíz de malicia del pecado. Por falta de gratitud ante Dios Creador. Por eso decimos en el Señor mío Jesucristo, Dios Padre, Creador mío y Redentor. Porque Él nos ha creado, Él nos ha redimido y por tanto hemos de vivir siempre en su voluntad y hemos de vivir siempre en la gratitud. Aunque no atentemos directamente contra Dios, siempre atentamos contra lo que Dios ha dispuesto en su voluntad y los bienes que están impregnados del ser que Dios les ha dado y por tanto atentamos contra Él. Bien, atentamos contra Él directamente en los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios, bien imparticipado, decimos, Dios mismo, o bien participado en las criaturas y en los actos y acontecimientos nuestros de nuestra vida. El bien imparticipado es Dios y con una blasfemia atentamos contra Él. Cuando no le damos el culto y la alabanza divina, pues atentamos directamente contra Él. Cuando vivimos en la indiferencia y en la idolatría, atentamos directamente contra Él. Cuando no respetamos las cosas creadas ni el bien de los hermanos con el amor al prójimo, atentamos contra Él en los bienes participados que Él ha creado. Siempre la raíz última del pecado es atentar contra Dios. San Agustín decía, es apartarse de Dios, aversión de Dios y convertirnos, incluso a veces idolátricamente, a las criaturas. ¿Qué decía el texto de la casta Susana? Que los jueces dejaron de mirar a Dios. Justo ese es el pecado. Dejaron de mirar a Dios y su justicia y miraron a esta mujer y la desearon. Se convirtieron en el corazón a la criatura, no entrando en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, que es el bien para nosotros. Y por eso pecaron. Después ya un pecado es como un plano inclinado. Un pecado de sí lleva a otro. No solo pecaron deseándola, sino que además quisieron engañar y quisieron hacer un juicio falso, porque es un plano inclinado. Un pecado nos lleva a otro. Como una gracia nos lleva a otra. Si esta es la importancia de los sacramentos y de recibirlos frecuentemente, porque incluso las imperfecciones nuestras en el pecado venial necesitan de la gracia de Dios para que podamos nosotros, siempre mirando al cielo como la casta Susana, dice, prefiero yo caer en manos de estos que no pecar y por tanto caer
contra lo que sería una injusticia, una ingratitud delante de Dios. Esto lo hemos aprendido todos desde niño, pero es fundamental. Dios es lo más importante en nuestra vida y el cielo es nuestro destino, el que todos deseamos. El camino es Jesucristo, los medios y los auxilios divinos son la oración, la meditación de la palabra, los sacramentos y el ejercicio de la caridad. Y por ese camino vamos directamente al cielo. No hay que temer la muerte ha sido vencida, lo cual no significa que nos sintamos nosotros sufrimiento, y sufrimiento moral y sufrimiento físico en el momento de la agonía. Todo, por ello pasó Jesucristo, y todo ha sido redimido, y todo ha sido salvado, y todo ha sido vencido, incluida la muerte. Y es el gran tema para toda persona. No tenemos otro tema. Todo lo demás es más pequeño. El gran tema del hombre, y por eso es una gran cuestión, es su destino, y por tanto la muerte. Y quien no tiene resuelto el tema de la muerte no tiene resuelto nada, porque vive siempre esclavo de la muerte y esclavo del sufrimiento y huyendo por todas partes de todo aquello que a veces la vida nos condiciona, las realidades, vean sea por el sufrimiento físico, por la enfermedad, el sufrimiento moral. Nosotros todo eso lo miramos unido a la pasión de Cristo, que ha vencido todas estas limitaciones nuestras y nos ha abierto las puertas del cielo. Los sacramentos están abiertos, son las fuentes de salvación. Para aquellos que caminando por cañadas oscuras necesitamos la palabra de la Iglesia que nos conforta, nos consuela y nos da el perdón de los pecados en nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Qué le pasó a la mujer adúltera? La condenaban según la ley de Moisés. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se inclina y escribe en el suelo. ¿Qué escribe? Dice San Agustín y con él otros santos padres que lo que estaba es recordando los mandamientos de la alianza del Sinaí y todas las palabras que Moisés les enseñó. Y claro, iba allí retratando a todos los que estaban con deseo de apedrear a esta mujer. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde los mayores hasta los más pequeños fueron desapareciendo todos. ¿Qué hizo la mujer en ese momento? Ponerse delante de Jesucristo el Redentor, suplicándole. Era su única defensa. Y eso es en ese momento su modo de confesarse. Es el momento de estar delante de la carne de Jesucristo. ¿Qué le dice? Ahora, no te preocupes, vete. No, vete, yo no te condeno porque tú mismo te has puesto a mis pies. No peques más. No peques más. Esa es la palabra siempre de la Iglesia. No peques más, porque el pecado atenta contra Dios y es tu propia destrucción. Y estas palabras, en vez de darnos miedo o crearnos ansiedad, nos consuelan, porque tenemos el médico y podemos acudir a este médico y sabemos que este médico perdona todos los pecados, sean los que sean, desde los más horrendos, todos, siempre que un corazón con contrición acuda a la Iglesia, y por eso son tan importantes los medios y los auxilios divinos. En este caso, el sacramento de la penitencia y la Eucaristía, que no podemos acudir a ella si no tenemos la gracia de la reconciliación por el sacramento de la penitencia. Pero ella aumenta en nosotros la gracia, perdona los pecados veniales, nos invita a vivir en una comunión misma con Jesucristo para ir preparando el camino para el cielo. Por tanto, si hay déficit en nuestra predicación sobre los novísimos, sirva la predicación de esta tarde. Si no hablamos mucho del pecado, sirva la predicación de esta tarde y las veces que haga falta. Lo más importante es que miremos con verdadera alegría que el Señor nos espera a todos, que no estamos solos, que podemos confiarnos a su amor, que podemos acudir a los sacerdotes, desatarlo a Lázaro, desatarlo, eso es lo que hace la Iglesia, desatar a las personas que están atadas por sus propios pecados, desatarlo para que pueda caminar. Pues eso es lo que la Iglesia ofrece a través del sacramento de la confesión de los pecados, insisto, cuyo modo ordinario es la confesión individual y la absolución individual. Cuando se dan situaciones de necesidad, los capellanes de hospitales saben que tienen la potestad en un momento determinado para dar la absolución, aunque no haya una confesión directa pronunciada en todas y cada una de sus partes por los penitentes, pues que es un caso de extrema necesidad. En el caso de que se curen, volverán a acudir a los sacerdotes. Pidamos pues que el Señor nos reconforte a todos en estos días, que el Señor así nos lo conceda a todos.